Quiero invitaros hoy a abrir la Biblia en una profecía, una de las profecías más conocidas de la venida de Jesús, de la Navidad, que está en el profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 al 7, en la cual quiero meditar en esta mañana. Profecía escrita 700 años antes de la llegada del Mesías. Y dice así la palabra del Señor. Dice, mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Y ahora versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. 4 títulos, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a orar y pedir que el Señor nos ministre. Padre, queremos alabarte y pedirte en esta mañana que nos des gracia de poder meditar y considerar tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que esa misma luz que irrumpió con poder en Galilea de los gentiles pueda irrumpir en nuestros corazones, Señor. Tal vez hay gente en este lugar en densa oscuridad, y hoy en tu misericordia tú tengas en bien manifestar la gloria de tu Hijo, la salvación que tú nos has otorgado. Señor, ayúdanos a poder estar atentos a tu voz en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que aquí tenemos una de las profecías de Navidad más conocidas de la Biblia y quiero daros algunos principios o verdades que podemos aprender de ella. Y la primera de ellas es que en esta profecía aprendemos que la luz de la Navidad, ella irrumpió en un lugar inhóspito de Israel, en un lugar que se encontraba en la más densa oscuridad. Versículo 1 dice, mas no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Habla de Zabulón, habla de Neftalí, habla de Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles era el lugar más inverosímil para el ministerio del Mesías. Galilea era la región más marginada de todo Israel. Si tú dijeras, ¿dónde no va a ministrar el Mesías? Dirías, no va a ministrar en el norte. El norte era menospreciado, era despreciado por todo el pueblo. De antaño distintos pueblos se habían mezclado con los judíos del norte y eso hizo que hubiese un fuerte prejuicio en contra de ellos, porque eran una mezcla de naciones, algo así como nosotros en este lugar. Por lo tanto, la gente tendía a despreciar, a menospreciar aquella región del norte y nadie imaginaba que realmente el Mesías podría ministrar en aquel lugar. Por eso los fariseos se enfadaron con Nicodemo cuando él, un fariseo importante de la época de Jesús, cuando él se abrió a la posibilidad de que Jesús fuese el Mesías, a toda la cúpula sacerdotal de su tiempo le dijo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Juan capítulo 7, versículo 52. Imagínate el rechazo que ellos sentían para con aquella tierra que teniendo esta profecía que anunciaba que del norte vendría, irrumpiría la luz, ellos no lo creían. No lo creían. Por lo tanto, era la región más rechazada de todo Israel. Pero si ese rechazo no era suficiente, leemos en el texto que además estarían sumidos en una densa oscuridad. En una densa oscuridad. Versículo 2, la luz irrumpiría en medio a la más densa tiniebla, sombra de muerte, literalmente dice el texto.
¿De qué oscuridad estamos hablando aquí? Bueno, en fin, oscuridad política. Estaban en la época del nacimiento de Cristo, el pueblo de Israel estaba bajo la opresión romana. Oscuridad económica, ahogados por los impuestos. Oscuridad religiosa, el abuso del judaísmo, un montón de sectas que enseñaban cada una cosas, interpretaciones distintas de la Escritura. Pero sobre toda oscuridad en aquel tiempo estaba la oscuridad espiritual. Y de toda oscuridad que un hombre puede experimentar, la oscuridad espiritual es la peor de todas. Ella tiene una característica propia, es la incapacidad de conocer a Dios, de tener comunión con Dios y por lo tanto de poder hacer su voluntad. La oscuridad espiritual es el mayor mal que puede ahondar en el alma de un hombre. Pero el punto que quiero destacar es que fue en esa tierra olvidada, inhóspita, rechazada de Israel, en ese lugar perdido en la más densa oscuridad donde Dios decidió extender su salvación. Él escogió aquel lugar que nadie esperaba, aquel lugar que se encontraba en el peor estado posible y dijo, es ahí donde voy a mostrar mi gloria. Ahora es algo muy interesante en toda la Escritura y en la historia de la humanidad ver que Dios parece operar de este modo. Él parece deleitarse en manifestar su gloria en los lugares más inverosímiles, inhóspitos, oscuros. Es como si Él escogiese lo peor de lo peor, lo que a ojos humanos no vale nada, para poder en efecto manifestar en ese lugar su gloria. Esa es la historia de la Navidad. Galilea en vez de Jerusalén. Una joven desconocida de Nazaret en vez de una dama importante de la alta sociedad. Los pastores a las afueras de Belén en vez de los doctores de la ley en el templo. Y así por delante. Considerad al propio Jesús. Quiere decir, él no tenía los requisitos que se esperaban para ser una persona de éxito. Una persona que pudiese alcanzar alguna cosa importante en la vida. El hombre más influyente en la historia de la humanidad, del occidente, era un hombre que aparentemente no tenía lo que los hombres piensan que se debe tener para alcanzar éxito o gloria. La historia de la Navidad nos recuerda que la luz de Cristo brilla donde menos se la espera y que lo hace en los lugares más oscuros. La Navidad cumple una de las palabras más importantes del apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 27 al 28, si lo podemos poner para que lo leáis ahí conmigo. Pero mirad cómo suele operar Dios. Dios trabaja de este modo. Él dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Jactar es enorgullecerse, o sea, Dios elige lo vil para que sea evidente que es su obra, su gloria y su poder, para que nadie pueda sacar pecho delante de Dios. Y claro, esto abre la extraordinaria posibilidad de que su salvación te encuentre hoy, a ti, en este día. No hay pecado, por grosero que sea, que le impida el acceso al Señor. No hay oscuridad que limite su luz. Da igual, en el pozo en el que te hayas metido, a causa de tu orgullo, rebelión, pecado, en fin, de que Dios en su misericordia no te pueda alcanzar. Si Él alcanzó Neftalí y Zabulón, la tierra del norte, si Él se manifestó en aquel lugar, Él lo sigue haciendo en el día de hoy. El desprecio y el rechazo y la indiferencia de otros a Él no le afectan en absoluto, porque Dios no mira como mira el hombre. Dios mira el corazón. A Dios no le interesa la apariencia. A Dios no le interesa la ropa que lleves vestida. Hoy me vestí bien, pero los títulos que tengas, el conocimiento que hayas adquirido, la familia de donde vengas, dónde hayas nacido, todas esas cosas que para los hombres tienen altísimo valor, donde tienden a poner su dignidad, su gloria, a Dios no le importan.
Dios mira el corazón. Al corazón quebrantado y humilde, Dios no rechaza. Haya nacido donde haya nacido, sea cual sea su estado, al corazón quebrantado y humilde, Dios no rechaza. Lo primero que esta profecía nos enseña es que la luz de Cristo, la luz de la Navidad, viene a brillar en el lugar más inhóspito, en el lugar más oscuro que uno se pueda imaginar. Sigue ocurriendo lo mismo hasta los días de hoy. Lo segundo que esta profecía nos va a enseñar es en qué consiste precisamente el regalo de la Navidad, en qué consiste. Y el regalo de la Navidad o la profecía de la Navidad la vemos en los versículos 6 y 7, de manera muy especial en el versículo 6, cuando se nos habla de el hijo dádiva, me gusta llamarlo así, el hijo regalo. La Navidad es el hijo regalo, un hijo que nos ha sido regalado. Mirad, el profeta, versículo 6, habla de un niño que nos es nacido, un hijo que nos es dado. Hoy tenemos como iglesia el privilegio de poder presentar delante del Señor 3 niños. Y, wow, no hay nada como el nacimiento de un hijo, ¿no es verdad? Quiero decir, si hay algo que acerca al ser humano, por muy ateo y secular que sea, a la realidad trascendente, a lo sobrenatural, es el nacimiento de un bebé. Todos nosotros cuando tenemos un hijo, yo me acuerdo, tengo 3 niñas, gloria al Señor por cada una de ellas, las amo sinceramente, pero el nacimiento de cada una de ellas era una experiencia realmente sobrenatural. Tú tienes la experiencia de estar recibiendo un regalo, de estar recibiendo algo que te transciende, algo que está tan por encima de ti. Papá y mamá eligen el nombre, preparan la habitación, la familia se alegra con la noticia. Quiero decir, este asunto de recibir un niño es hermoso y tenemos la sensación de trascendencia y de estar recibiendo un regalo. Y de todos modos también sabemos que en el nacimiento de nuestros hijos ha habido de nuestra parte una actividad, una participación. No voy a entrar en detalles, creo que no hace falta. Pero todos nosotros sabemos que nuestros hijos nacen como un regalo, pero también nacen a partir de un esfuerzo del hombre. Papá y mamá se aman, papá y mamá se unen y es en la expresión de esa unión, de esa fuerza, donde nace el bebé. Pues nada, de este hijo se nos dice que él sería un regalo y punto. Un regalo, solamente un regalo. 2 capítulos antes, en el propio profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, 7:14, dice lo siguiente, si tenéis ahí en la Biblia, el profeta Isaías dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hermanos, sé que el asunto del nacimiento virginal no es fácil de asimilar, lo reconozco, pero es clave y sin él tú no vas a poder entender toda la Biblia. Es imposible entender la Escritura si no partes del principio de que el nacimiento de Cristo es un nacimiento distinto a cualquier otro, porque Cristo es el Hijo dádiva, es el Hijo don, es el Hijo que nos es entregado del cielo. El nacimiento virginal es clave porque nos enseña que la salvación que Dios nos da es una salvación que viene del cielo y no de la tierra. No es una obra del hombre, sino de Dios. No es el resultado de nuestro esfuerzo, sino una expresión, una dádiva, un regalo que viene de lo alto. Su nombre sería Emmanuel. ¿Sabéis lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Pues esa es la historia de la Navidad. La historia de la Navidad nos cuenta la historia de ese Dios que se hizo hombre, del bebé que es al mismo tiempo el creador de los cielos y la tierra y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. La Biblia nos enseña claramente que la salvación que Dios nos otorga viene del cielo. No es obra del hombre, es una obra de la gracia de Dios. Y lo que estamos celebrando en la Navidad es esa salvación que viene del cielo. Dios nos ha encontrado en la más densa oscuridad, cuando la realidad del pecado nos había alejado de Él a grado que no había nada que nosotros pudiésemos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Dios ha enviado a su Hijo para traernos eterna redención.
Pero ese hijo dádiva, sigue diciendo el profeta, no es solamente un hijo dádiva, él es también un hijo rey. Él es un hijo rey. Versículo 6, primera parte dice, porque un niño nos es nacido, fijaos, es el hijo dádiva. Un hijo nos es dado. Y ahora dice, y el principado será puesto sobre su hombro. El gobierno, el reinado, el poder sería puesto sobre su hombro. Así que si tú te preguntas qué es lo que Jesús ha venido a hacer, la respuesta es Jesús ha venido a ser rey. Él ha venido a reinar. Y su modo de salvar a una persona es ejerciendo su reino sobre ella. Es viniendo a ejercer su señorío sobre esa persona. Sabes, muchos se frustran porque aún cuando vienen a la iglesia y procesan fe en Jesús, no experimentan la gracia de su salvación. Pero sabes, no es suficientemente tener un cristianismo cultural o venir a la iglesia. Para que tú experimentes la gracia de la salvación, tú tienes que estar bajo el señorío de Cristo. Él tiene que ser tu Señor, Él tiene que ser tu Rey. Él tiene que ser aquel que gobierne sobre tu vida. Pero claro, eso hoy en día en Occidente, tú dices, ¿de verdad? Yo tengo que entregarle el señorío de mi vida a Él. Eso da vértigo. Claro que da vértigo. Da vértigo, en primer lugar, por la trascendencia de su autoridad. Este no es un rey cualquiera. Todo rey, en alguna medida, está restringido en su autoridad. Pero si Cristo es el Hijo eterno de Dios humanado, entonces la suya es una autoridad absoluta. Entonces Él es el único digno de ser alabado, adorado, exaltado, el único digno de establecer su señorío en la historia de los hombres, en tu vida. Y entiendo perfectamente que pueda dar vértigo el entregar nuestras vidas a Cristo, pero yo quiero animarte a considerar qué tipo de rey es Él. ¿Qué tipo de rey es Él? Hermanos, mirad el modo en el que Él vino a reinar. Él es el Rey de la gloria, vestido en gloria y majestad. Desde toda la eternidad, uno con el Padre. Pero mirad lo que Él hizo para reinar en nuestras vidas. Él nació en un pesebre. Nació en un pesebre. Sanó a los enfermos. Predicó el arrepentimiento y el perdón de pecados. Nos mandó a amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos. Y ahora escuchad esto. Derramó su sangre en la cruz a causa de nuestra rebelión. ¿Qué rey hace eso? Solo un rey divino puede hacer eso. Él es tan contrario a los reyes de la tierra que solamente puede ser el rey del cielo. Él se humilló a lo más profundo, haciéndose siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para poder redimir al hombre que siendo pequeño se enorgulleció y se levantó y fue apartado del Padre. Es verdad, la magnitud de la autoridad de Cristo da vértigo, pero la perfección de su carácter nos da gran seguridad. La perfección de su carácter nos da gran seguridad. No hay mejor lugar donde depositar nuestras vidas que en las manos de aquel que por nosotros murió y resucitó de entre los muertos. Él es un rey bueno, Él es un rey santo, justo, peligroso, pero incomparablemente bueno. Por lo tanto, cuando Él nos llama a rendir nuestras vidas a Él, Él nos está llamando a rendir nuestras vidas en el mejor lugar donde las podemos poner, en las manos del Señor. El modo en el que Jesús reina en nuestras vidas lo vemos a partir de los 4 títulos que se le dan al rey, en el versículo 6 todavía. Si os dais cuenta, todo rey tiene títulos que indican su gloria, ¿no es verdad? Su dignidad. Pues nada, Jesús también tiene títulos que nos hablan de su dignidad y del modo en el cual Él viene a reinar en la vida del hombre. Y Él viene a reinar en nuestras vidas, en primer lugar, como un admirable consejero. En segundo lugar, Él viene a reinar como un Dios fuerte. En tercer lugar, como un Padre eterno. Y finalmente, en cuarto lugar, Él reina
como un príncipe de paz. Así que 4 cosas bien importantes con las cuales quiero ir cerrando ya. La primera de ellas, Jesús viene a reinar en nuestras vidas como un admirable consejero. Aquel que viene a darnos el consejo preciso, la palabra sabia. Aquel que nos enseña cómo debemos vivir. Considera, Jesús tiene una posición privilegiada a partir de la cual Él puede ser un consejero extraordinario, porque Él tiene la perspectiva divina. Como Dios eterno, Él ve las cosas desde arriba. Todos nosotros somos condicionados por una visión limitada de la realidad que hace que la distorsionemos el tiempo entero, pero Cristo viene de lo alto. Él nos habla desde arriba. Él viene a dar a conocer el carácter del Padre, la voluntad del Padre, la santidad del Padre, la gracia del Padre. Él nos viene a enseñar cómo fuimos creados y para qué. Pero Él también nos da el consejo desde la perspectiva humana porque Él se hizo hombre. Por lo tanto, el suyo no es un consejo solo de arriba, es también de abajo. Viene a aplicarlo con sabiduría a cada una de las realidades que podemos estar viviendo. En Jesús tenemos la sabiduría divina para aprender cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser padres, cómo ser hijos, cómo ser trabajadores. Hermanos, si el mundo de hoy necesita algo, es un admirable consejero. Alguien que venga a darnos el consejo cabal para saber cómo debemos vivir. Cuando Jesús nos habla de su palabra, Él nos habla de su palabra como una roca en la cual si tú estableces tu vida en ella, vendrán vientos, tempestades, tormentas, la casa no se caerá porque está edificada sobre una roca. Sabes, llevo 20 años de casado, lo cumplimos este año y amo a mi esposa. Amo a mi esposa mucho más que la amaba al principio, porque mi casa está edificada sobre la roca. Cristo viene como un admirable consejero. Él viene a enseñarnos cómo debemos vivir. Pero hay 2 cosas bien importantes que cuando tú te sometes al consejo de Cristo, tú vas a aprender, y solamente con Cristo puedes aprender y en ningún otro lugar. Y la primera de ellas es la profundidad y gravedad de tu propio pecado. Cuando Cristo viene a aconsejarte, lo que Él hace es desnudar la realidad de tu alma y apuntar a la rebelión, al orgullo, al pecado, a la maldad. Todo eso Cristo lo viene a hacer. Él es como una luz que irrumpe en las tinieblas, pero además Él viene a enseñarnos la gracia del Padre, el amor del Padre, el perdón del Padre, la reconciliación con el Padre. Todos esos consejos solamente lo podemos encontrar en Jesús. Él es, amada iglesia, el admirable consejero, pero Él es más que un consejero, Él es un Dios fuerte. ¿Sabéis? Si lo único que necesitáramos fuese consejo, sería genial. Un buen psicólogo sería suficiente, un buen coach, no lo sé. Buena educación. Oh, hermanos, pero saber cómo debemos vivir no es suficiente. En términos generales, más o menos la gente sabe qué debe hacer. El problema no es saber qué debo hacer, es tener poder para hacerlo. Y Jesús viene como un Dios fuerte, no solamente para darnos el consejo adecuado, sino también para cambiar nuestro corazón. Para darnos corazones que amen la verdad, la santidad, la justicia. Él viene a cambiar la disposición propia, egolátrica de nuestra alma para enseñarnos a amar a nuestro esposo, a amar a nuestra esposa, a amar a nuestros hijos, a honrar a nuestros padres. Hermanos, solo un Dios fuerte puede llevarnos a vivir de ese modo. Si buen consejo fuese suficiente, Occidente estaría solucionado ya. La de psicólogos, educación, coaching, y yo qué sé. Sí, necesitamos un admirable consejero. Claro que sí, pero necesitamos un Dios fuerte. Un Dios que venza la rebelión de nuestro corazón y nos incline a su voluntad, nos cambie de verdad. Jesús es un Dios fuerte. En tercer lugar, Jesús es un Padre eterno. Padre eterno. Y como Padre eterno, Jesús es una roca de amor, de cuidado, de provisión y de disciplina diaria en la vida de cada uno de sus hijos.
Él es esa roca, ese ambiente que está presente con nosotros. Esa figura paternal, real, cuyo amor no cambia, cuyo cuidado permanece, cuya provisión está siempre dispuesta y cuya disciplina es férrea, es dura, pero dócil. Sabéis, considero que una de las mayores tragedias de nuestro tiempo es la ausencia de padres. Vivimos en una sociedad y en una cultura sin padres. Gran parte de los males que vivimos es por la ausencia del papá. El papá en la casa tiene una posición clave. Él es aquel que viene a traer cuidado, provisión, disciplina, seguridad, identidad. Y cuando el padre está ausente, o cuando el padre no ocupa su lugar, o cuando el padre es un tirano, toda la casa lo padece. Lo padece, es real. Hoy tenemos el privilegio de presentar delante del Señor a 3 varoncitos, ¿no es verdad? A Pablo, a Guillermo y a Pedro, a mi tocayo. Quiero dar una palabra a Carlos, a Guillermo y a Antonio. Vuestro rol en la crianza de vuestros hijos es fundamental. Dios os ha dado 3 pajarillos y tenéis que enseñarles cómo volar. Hacerlo con valentía, hacerlo con valor, hacerlo con determinación. Disciplinarlos, sed amorosos, no os vayáis del hogar. Y sobre todo, por el amor de Dios y bien vuestro, amad a vuestras esposas. Que el nacimiento del hijo no quite al cónyuge del lugar que le corresponde. Seguid firmes en vuestra tarea. Jesús es un Padre eterno. Él viene a cuidar de cada uno de sus hijos. Y finalmente, para ir terminando, Jesús es un príncipe de paz. Él es aquel que viene a traer paz. Cuando el profeta Isaías habla de paz, aquí él está utilizando una de las palabras bíblicas más hermosas, más bellas, es la palabra shalom. Esta palabra, ella implica paz principalmente con Dios. Jesús viene a traer paz con Dios. Él viene a traer paz a todos los niveles del alma, subjetivos, dentro del matrimonio, con los hijos, en la sociedad. Pero la paz que Cristo le interesa dar, la paz que Él ha venido a otorgar y que nadie más puede otorgar, es la paz con el Padre, es la paz con Dios. Esa es su tarea. Él vino a establecer la paz entre el cielo y la tierra, entre el hombre y su Creador. Y la pregunta con la que voy a ir terminando es ¿cómo lo hace? ¿Cómo Jesús ha venido a instaurar la paz? Bueno, amada iglesia, Él ha venido a hacer por nosotros lo que nosotros somos completamente incapaces de hacer. Hoy, por la mañana, los niños estaban citando los 10 mandamientos en la escuela dominical que nos enseñan cómo debemos vivir. Tal vez una de las mayores tragedias del hombre es que él es incapaz de cumplir la ley de Dios. Él ha caído de su santidad. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el santo, Él es el justo, Él es el perfecto, Él es el sin mancha, Él es aquel que nunca ha pecado, Él es el único que ha cumplido toda la ley de Dios. Nadie más, solo Él. Pero no solamente eso. Lo más importante que Él ha venido a hacer es derramar su sangre por el pecador. Por sus llagas somos nosotros sanados. ¿Y sabes cuál es el llamado del Evangelio? El llamado del Evangelio, el llamado de este libro, de la Biblia, el llamado de la Navidad, es que tú pongas tu fe en Jesucristo. Es que tú puedas confiar en lo que el Padre te otorga, en el Hijo dádiva, en el Hijo Rey, que ha venido a derramar su sangre en la cruz por tus pecados, a reconciliarte con el Padre por toda la eternidad. Salmo 16, versículo 11, dice David, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Os invito a cerrar los ojos y a orar. Grupo de alabanza puede pasar. Señor, queremos alabarte y agradecerte por tu palabra. Gracias, Señor, por la Navidad. Gracias porque hoy
como iglesia podemos celebrar esa luz que irrumpió en las tinieblas de este mundo, en las tinieblas del corazón de tantos de los que estamos aquí presentes. Gracias porque esa luz continúa irrumpiendo hasta los días de hoy. Y Señor, tal vez solo tú conoces a cada uno de mis amigos y hermanos que han entrado a este lugar, y tal vez hay alguno de manera muy específica que ha entrado en una oscuridad muy profunda. Yo quiero pedirte, Señor, que la luz de tu palabra pueda irrumpir con poder. Quiero pedirte, Señor, que tú le des la gracia de poder recibir al Hijo dádiva, que tú le des la gracia y el regalo de poder recibir al Hijo Rey, y que puedan tener, tal vez algunas personas en este lugar, la experiencia, Padre, la experiencia de conocerte a ti verdaderamente, Jesús, como un admirable consejero, como un Dios fuerte, como un Padre eterno, como un príncipe de paz. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.